Buenas noches, hermanos. Espero que se encuentren bien. Vamos, por favor, a la carta a los Colosenses, capítulo número 1. En esta noche vamos a retomar nuestro estudio sobre esta carta a los Colosenses, después de la semana pasada que nos visitaba mi tío y nos estuvo aquí compartiendo algo de su testimonio. Y vamos a retomar esta carta y, y un pensamiento, hermanos, que viene mucho a mi mente al estar releyendo esta carta. Es que no es suficiente que una persona lleve una vida religiosa, sino que hay que estar en la religión correcta, que es el cristianismo. Muchos de nosotros, hermanos, a veces le tememos, se ha creado un temor en muchas partes de las iglesias evangélicas a la palabra religión. Y no es suficiente decir que una persona lleva una vida religiosa, sino que hay que estar en la religión verdadera. Y la religión verdadera es el cristianismo, puesto que nosotros creemos por fe y sin tratar de añadirle nada más a esa fe, sin que le tengamos que sumar algo que la haga más fácil de creer o con mayor fuerza. Hay muchas evidencias donde podemos descansar en las escrituras, en la confianza que tenemos de que es la auténtica palabra de Dios. Y a diferencia de lo que muchas personas llegan a creer, no aumenta en el mundo las personas que se denominan a sí mismos como ateas. No va en aumento el ateísmo en el mundo, sino que cada vez más aumenta en el mundo personas que afirman tener algún tipo de religión. En nuestro país, según un estudio durante este año y sobre todo en la vida de los jóvenes adultos, se dice que ha aumentado mucho la inclinación hacia la creencia sobre todo el misticismo, horóscopos, los chakras y cosas así similares. Y la gente no huye de una vida religiosa, sino que huye de la religión que le exhorta a negarse a sí mismo, a comprometerse con un Dios creador que ha colocado qué es verdadero, qué es falso, qué es bueno y qué es malo. Y menciono todo esto porque uno de los propósitos del apóstol Pablo con esta carta, como lo he venido diciendo durante estas semanas, es establecer la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo en toda la fe cristiana. Cristo es suficiente en la salvación del hombre. Cristo es suficiente para la vida espiritual del creyente. Los hombres necesitaban entender que no necesitaban a Cristo más el moralismo para poder acercarse a Dios, ni Cristo más el ascetismo, que es renunciar a todo placer para entonces estar bien con el Señor. Cristo era suficiente. Y sin embargo, estos hombres de Colosas ya habían abrazado ciertas enseñanzas donde no desacreditaban del todo a Cristo, pero negaban su eficacia. Y lo que hemos visto hasta ahorita, hermanos, es la parte, por así llamarla, introductoria de la carta, donde Pablo empieza orando por estos creyentes, manifiesta también un agradecimiento, pero es muy interesante que en la oración de Pablo por la iglesia y en su gratitud por la iglesia, algo que permea su oración y su gratitud es la persona de Cristo. Y algo que hemos estado viendo es que la mayor causa de gratitud de un verdadero creyente debe de reposar en Cristo. Si mi mayor motivo de estar agradecido es meramente por algo que me acaban de dar, por una persona, y lo desconecto de todo lo que es Cristo, realmente mi gratitud
se convierte en algo mundanal, en algo efímero, en algo pasajero. De igual manera, nuestras oraciones. Y a partir del versículo 13 y 14, Pablo empieza a hablar de que es por medio de Cristo que el Padre nos ha trasladado al reino de Dios, nos libró de las tinieblas. Es en Cristo en quien tenemos verdadero perdón de nuestro pecado. Y nos menciona esto porque a partir de aquí Pablo empieza a responder acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Si estos falsos maestros empezaban a poner en tela de duda la eficacia de Cristo, y si algunos de los creyentes habían adoptado que sí era cierto que tenían que creer en Cristo sin descuidar todo aquel marco teórico, Pablo responde, ¿quién es Jesús? Y esto es muy importante para nosotros. ¿Quién es exactamente Jesucristo? Esa parece ser la cuestión a tratar en los siguientes versos. Y hermanos, si nosotros no tenemos claro quién es Jesús, nos resultará difícil comprender la naturaleza de nuestra salvación y la sustancia de nuestra propia fe. Sin una concepción clara sobre nuestro Señor Jesucristo, toda nuestra fe se derrumba y sobre todo no podríamos llamarnos verdaderos cristianos. No es que usted platica con alguien que tiene una concepción de Cristo diluida y bueno, pues más o menos creemos lo mismo, somos hermanos, no pasa nada. No, hermanos, esto es algo trascendental. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es algo trascendental y es algo que nosotros tendríamos que saber responder. Más allá de los tecnicismos, más allá de la profundidad de ciertos términos, nosotros tenemos que tener claro quién es Jesús a partir de las Escrituras. El tener estos versos que vamos a estar meditando en esta carta debería de ser suficiente para nosotros para asumir la responsabilidad y el peso de hablar correctamente cada vez que nos refiramos a la persona de Cristo. Si nosotros pensamos que esto es algo más, algo muy diluido, no solamente vamos a caer en los mismos errores de aquellos maestros, sino que también vamos a promover una falsa enseñanza sobre Cristo. Hay muchas personas que hablan o que piensan de Jesús como un gran maestro, como un hombre adelantado a su tiempo, como alguien que vino a impartir el verdadero amor a la humanidad, y aunque piense que le están haciendo un bien por tratar de hablar también de Jesús, lo cierto es que están cayendo en herejías, rebajando a nuestro gran Señor a un simple buen y grandioso humano. Y nuestra carta propone hablar de Jesús de una manera tan alta, tan sublime, que las mismas palabras deberán ser suficientes para nosotros para entender de quién estamos hablando. Vean los versículos 15 al versículo 20. Hoy solamente vamos a meditar hasta el versículo 18, pero yo quisiera hasta el 17, pero que tuviéramos en mente las palabras del apóstol Pablo cuando responde quién es Jesús. Él empieza diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Son palabras, hermanos, que por sí mismas tienen un gran peso que ningún maestro, ningún predicador, ningún escritor pudiera hacer de estas palabras más especiales de lo que ya las tenemos aquí. Pero vamos a tratar de meditar en estas palabras. Lo que tendremos que tener en mente, hermanos, es que el apóstol Pablo se ve en la necesidad de afirmar la absoluta autoridad de Cristo sobre todos los asuntos de la vida. Y tenemos que comprender nosotros que para asumir correctamente nuestra posición delante de Dios, depende de nuestro conocimiento y entendimiento del Evangelio. Y para comprender correctamente el Evangelio, necesitamos comprender correctamente el centro de ese mensaje, que es nuestro Señor Jesucristo. Nunca vamos a poder tener una comprensión correcta de nuestra posición sin entender correctamente el Evangelio. Y para entender correctamente el Evangelio, tenemos que entender de quién habla ese Evangelio, que es de nuestro Señor Jesucristo. Esta sección que estamos por tratar suele ser uno de los pasajes quizás más cristológicos de toda la Biblia. También, como algunos comentaristas dicen, posee una estructura muy elaborada literariamente hablando. Se suele decir de estos versos que usan un lenguaje intenso, exaltado y casi poético, tanto así que hay una fuerte teoría que se cree que estos versos que acabamos de leer realmente forman parte de un himno o alguna práctica litúrgica de la iglesia primitiva que el apóstol Pablo decide incluir en su carta. Lo cierto es que no lo sabemos si realmente llegó a formar parte de un himno de la primera iglesia. Lo que sabemos es que tenemos aquí un texto inspirado por parte de Dios, el cual nos habla a profundidad de la persona de Cristo. De una manera u otra, directa o indirectamente, hemos de reconocer que estos versos proceden del apóstol Pablo. Y bien podemos dividir este pasaje en dos oraciones que vamos a estar viendo durante estas semanas. La primera, del versículo 15 al versículo 18, versa mayormente sobre la preeminencia de Cristo en la creación. Y la segunda es la preeminencia de Cristo sobre la redención. Esos son los dos grandes títulos que vemos en estos pasajes, que nos quiere llevar el apóstol Pablo a considerar que Cristo es preeminente en la creación, pero que también Cristo es preeminente en la obra de redención. Y de hecho, pudiéramos hacer un ejercicio, si esto fuera como una tipo clase, de ver cómo ambas declaraciones son muy paralelas. Si pusiéramos ambos pasajes en dos columnas, hiciéramos una comparación sobre esto y nos diéramos quizás una idea más de lo que algunos dicen que es un lenguaje muy poético. Lo cierto, hermanos, es que también cuando leemos este pasaje, al ser muy cristológico, quizás venga a su mente el Evangelio de Juan, cuando el propio apóstol habla que en el principio era el verbo con Dios y el verbo era Dios, aludiendo a la misma claridad de la deidad de Cristo. Pero lo que estamos seguros aquí es que Pablo afirma con toda contundencia que Jesucristo es el Señor incuestionable del universo, que es el Señor de los cielos y de la tierra, y que es el Señor de la iglesia, autor tanto de la creación como de la redención, cabeza de todo lo que fue creado. Y quizás alguien de aquí o alguien que nos pudiera estar viendo se pudiera preguntar, bueno, ¿qué importancia tiene todo esto? Porque muchas veces somos tan prácticos que decimos, bueno, ¿a mí de qué me sirve saber que Jesús es Señor sobre toda la creación? Hermanos,
esto es totalmente trascendente para nuestra propia fe y para la vida de la iglesia, saber que Jesús es Señor de todo. Y antes de considerar este pasaje, hermanos, déjenme decirles algunos aspectos muy generales de la importancia y las implicaciones de estas declaraciones del apóstol Pablo para nosotros. Algo que tenemos que entender que es muy importante y que es una primera implicación cuando leemos este pasaje, es que tan solo habían pasado 30 años, por poner un número cerrado, después de la muerte de Jesús, y durante 30 años la iglesia ya proclamaba que Jesús era Señor de todo. Y esto es consonante a lo que Pedro, tan solo algunos meses después, él decía que Jesús, aquel de Nazaret, había sido exaltado a la diestra de Dios como Señor y Rey, y que era el Rey legítimo del universo y cabeza de la iglesia. A pesar de haber sufrido una muerte vergonzosa, ahora Cristo recibía honores divinos. Y esa respuesta del apóstol Pedro y esa predicación de la iglesia primitiva no era en respuesta a que su gran líder había sufrido una muerte vergonzosa y que tenían que levantar el ánimo de los seguidores, sino que esa predicación y esa declaración era consistente con lo dicho por los profetas, con lo dicho por el propio Jesús y por lo que ellos como apóstoles habían oído, visto y escuchado. Jesús era Señor. Pero también otra implicación muy general es que al ser Jesucristo Señor tanto del mundo material como del espiritual, y tanto de la vieja creación como la nueva, puede poner a disposición de su reino todos los recursos disponibles que Él mismo creó. El buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, no solamente conoce por nombre a sus ovejas, sino que al ser Señor las dirige hacia el propósito que Él quiere. Al ser Jesús Señor de la iglesia, no es un espectador de la historia de la iglesia, sino que el Señor la va dictando de tal manera que su iglesia es preservada y sigue avanzando cada vez. Esto es muy importante, porque año tras año que pasa, pareciera ser que nuestro temor aumenta al comprender y al escuchar las diferentes noticias, los avances de este mundo lleno de maldad, y pareciera que la iglesia se está quedando corta y que la iglesia va a ser detenida. Pero si nuestro Señor es cabeza de la iglesia, Él dicta su historia, Él la conoce. Cuando usted lea, hermano, o los que ya han leído un libro de la historia de la iglesia, desde el principio, y luego en el tiempo medieval, y luego pre y post reforma, y hasta nuestros días, usted se puede dar cuenta de que Jesús verdaderamente es el Señor de la iglesia. Y cómo nuestro Señor nos ha preservado de tal manera que nosotros en este tiempo somos un testimonio visible de que Jesús es el Señor de nuestra iglesia, y eso es algo que nos debería de dar consuelo. Nuestra iglesia no está en manos de hombres débiles e imperfectos, sino que está en manos de un Señor todopoderoso y que le pertenece absolutamente todo. Eso nos debería de dar descanso a nosotros como creyentes pertenecientes a una iglesia, y nos debería de animar a cumplir con nuestro llamado delante del Señor. Nuestro Señor Jesucristo no solamente es capaz de concedernos todas las peticiones morales y espirituales. En nuestra carta vimos que Pablo oraba por conocimiento, por buen entendimiento, por sabiduría, sino que también al pertenecerle todo a nuestro gran Señor, Él también dispone todos los recursos que necesitamos nosotros para nuestro peregrinaje terrenal. Así que hacemos bien en refugiarnos y encomendarnos a nuestro gran Señor. Pero qué ironía y qué desesperanza para aquellos hombres que su refugio está
en una persona terrenal o en alguien que fue creado. Lamentablemente hay muchas personas honestas y devotas muy engañadas pensando que una mujer, que pensando que un santo, que pensando que alguien puede suplir sus necesidades espirituales y materiales, cuando solamente existe un Señor, que es nuestro gran Cristo. Pero lo primero a considerar en nuestro pasaje es que ante la pregunta, ¿quién es Jesús? Estamos respondiendo esto, ¿quién es Jesús? El apóstol Pablo brinda una primera respuesta. Y la respuesta es muy sencilla, pero es una respuesta contundente y es algo que nosotros deberíamos de entender. Quizás a él le preguntaron o él preguntó, ¿y quién es Jesús? Y Pablo respondió, Él es la imagen del Dios invisible. Vean el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo primero que tenemos que considerar en nuestro pasaje es esa respuesta de quién es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Esta declaración de Pablo es de suma importancia para nuestra fe cristiana. Antes de refutar las enseñanzas que estaban empezando a permear en aquella iglesia, él comienza con la declaración positiva de una verdad, y es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Esta palabra imagen procede de una palabra que es eikon, que en nuestro español es ícono, que la usamos, o su definición estricta de ícono es la representación idéntico de algo. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es que Cristo es la representación exacta del Dios invisible. Él es la representación exacta del Dios invisible. Ese es nuestro gran Señor. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice lo mismo. Él dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hablando de Jesús. El apóstol Juan, con diferentes palabras, él dice que a Dios nadie le vio jamás, pero que el unigénito Hijo, hablando de Jesús, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dicho de una manera muy sencilla, no por las implicaciones, sino por las palabras mismas, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, y lo que luego también confirma el escritor de Hebreos, y luego que sustenta Juan, por mencionar tan solo estos pasajes, es que Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Es Cristo quien manifiesta al Padre, es la representación exacta del Creador. O dicho de otra manera, Jesucristo hace a Dios visible. Jesucristo hace a Dios visible. Cristo afirmó en el Evangelio de Juan que Él era digno de honra, que Él era el gran yo soy, igual y uno con Dios, la expresión misma de su Padre. Noten los siguientes versos en Juan 14, versículo 9 al 11. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús se estaba haciendo igual al Padre. De hecho, por eso fue crucificado, por hacerse igual al Padre, por decir que Él era el mismo Dios. Lo que tenemos que tener claro bajo estas palabras y una afirmación que todo creyente debe de abrazar, convencido por las Escrituras,
es que la Biblia establece inequívocamente que Jesús, quien nació en Belén, se crió en Nazaret, no solo fue un gran maestro o un milagrero, sino que es el mismísimo Hijo de Dios, el que descendió del cielo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Nosotros, hermanos, por tanto, aquí va una implicación, por tanto, si Jesús es la imagen visible del Dios invisible, y si Él es Dios mismo y la representación exacta de Dios, nosotros debemos de cuidar de no buscar ver a Dios en otro lugar fuera de Cristo. Es algo que como creyentes tenemos que entender por lo sutil que es. Debemos de cuidar de no buscar ver a Dios en otro lugar fuera de Cristo. Y les digo lo siguiente, hermanos. Nosotros, como creyentes que nos regimos por las Escrituras y que creemos en la divinidad de Jesús y que Él es la representación exacta y completa de nuestro gran Dios, no deberíamos de decir que Dios está en toda materia o que es toda materia, no somos panteístas. También debemos de cuidar de no caer en la simple y vaga creencia de que hay un ser superior que ha creado todo. No somos teístas tampoco. Ni tampoco debemos de afirmar la existencia de una divinidad que a partir de nuestra razón, de nuestra lógica y por lo que observamos, hizo todo, pero que por alguna razón es ajeno a su creación. Tampoco somos deístas, puesto que somos cristianos y creemos en las Escrituras como nuestra norma de fe y de práctica. Creemos que Jesús es Dios, la representación exacta del Dios invisible. Y por tanto, toda nuestra creencia, toda nuestra teología está delineada por la manifestación de Dios en la persona de Cristo, por cuanto a Él le agradó que en Él habitara toda la plenitud. Ahora, hermanos, yo estoy convencido de que la predicación de la palabra no es un discurso doctrinal, pero la predicación eminentemente bíblica contiene enseñanza. Nosotros vamos a partir de nuestro pasaje de ver las pruebas que el apóstol Pablo ofrece para ver que verdaderamente Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, no vamos a ir a toda la Biblia para compartir una doctrina sistemática de que Jesús es Dios. Habrá un momento para eso. Pero a partir de nuestro pasaje, Pablo da algunas pruebas de por qué dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y la primera prueba que Él nos da está en el mismo versículo 15 y dice que Él es el primogénito de toda creación. ¿Por qué Jesús es la imagen del Dios invisible? Porque Él es el primogénito de toda creación. Esto es algo que tenemos que también entender. Él es el primogénito de toda creación. Cuando a ti te pregunten o cuando tú tengas un conocido, un familiar que te diga, oye, ¿y tú qué crees de Jesús? Yo soy testigo de Jehová, yo soy unitario, yo soy mormón. ¿Qué crees tú de Jesús? Tú dices, bueno, Jesús pues nos enseñó muchas cosas, nos enseñó a amarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, y nos dejó muchas lecciones de vida. No, hermano, cuidado. Antes de ir a las lecciones moralistas que pudiéramos sacar, tengamos cuidado de no rebajar a Jesús como un simple y gran maestro. Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Y por qué decimos esto? Porque Él es el primogénito de toda creación. Y déjenme decirles algo respecto a esto. En el pasado hubo una herejía que fue combatida por la iglesia en diferentes concilios llamada arrianismo. Lo sorprendente es que
hay un arrianismo moderno representado por los testigos de Jehová principalmente, en el que se apoyan de este pasaje para declarar que Cristo fue el primer ser creado de toda la creación. El Padre, al crear todas las cosas, dicen ellos, Cristo ocupa la primogenitura porque tiene un rango mayor que toda la creación. Sin embargo, Él fue el primero en ser creado. Esto es una herejía, hermanos. Esto es una herejía que nosotros no solamente debemos evitar, sino que debemos combatir. Cada cierto tiempo esta herejía cobra alguna relevancia en algunos círculos evangélicos o neoevangélicos. Pero ¿por qué Cristo no puede ser el primer ser creado? Bueno, la palabra primogénito aquí, hermanos, que tenemos en nuestro pasaje, en el versículo 15, es una palabra que el apóstol Pablo usa y es prototokos. Esta palabra se diferencia de otra palabra un poco difícil de pronunciar, que es protokitisis. La primera palabra significa la primer cosa creada, pero prototokos significa primero en rango, habla de supremacía, habla de preeminencia y habla de herencia. De hecho, el mismo contexto de nuestros versos habla en el versículo 18 que para que Jesús tenga en todo la preeminencia. Pero partiendo de la misma palabra, en nuestro versículo 15, Pablo está diciendo que Cristo que fue el primogénito de toda la creación, al ser el hombre de mayor rango, al tener la preeminencia y a ser el supremo sobre todo lo creado. Jesús está por encima de todo y de todos. Él es Señor sobre todo. Ahora, eso es por una parte, pero en segundo lugar, no siempre la palabra primogénito en las Escrituras habla del primer hijo. En los tiempos de los hebreos, la palabra primogénito a veces se refería al primer hijo de una familia, pero también a veces se usaba en los hebreos para hablar de un hijo en posición preeminente, sin importar el orden de nacimiento. Vean dos ejemplos. En el Salmo 89, 27, se nos habla de David. A pesar de que él fue el último de los hijos de Isaí, se nos dice lo siguiente: le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Está hablando del rey David. A pesar de que él no fue el primero de su familia, Dios había decidido darle preeminencia a David sobre todos los reyes de la tierra. Otro ejemplo que también hallamos es, si hiciéramos la comparación de unos capítulos de Génesis con el de Jeremías, cuando se nos menciona a Manasés y a Efraín. Efraín no fue el primer hijo de la familia de Jacobo. Sin embargo, vean lo que dice Jeremías 31:9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. A pesar de que no fue el primero de los hijos, nuestro pasaje es claro de que Dios le había concedido a Efraín preeminencia sobre los otros. Así que cuando vemos en nuestro pasaje que Jesús es el primogénito de toda la creación, no se nos está hablando que fue el primero en ser creado, sino que se nos está hablando de nuestro Señor como aquel que tiene la preeminencia sobre todo. Pero en segundo lugar, hermanos, otra razón por la cual Jesús es la imagen del Dios visible
es lo que se nos dice a continuación a partir del versículo 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo sigue argumentando de por qué nuestro Señor es la imagen de Dios, y nos habla porque es primogénito en rango, pero en segundo lugar también porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Así Pablo nos enseña que Jesucristo creó todo esto. Todo ha sido creado por medio de Él. Él era con Dios y estaba en Dios y era Dios, tal como lo dice Juan. Pues Dios creó todas las cosas por medio de Cristo y para Cristo. Y todo ha sido creado para Él. Todo lo que existe, dice nuestro pasaje, lo hace por Cristo. Es decir, para ensalzar la grandeza de Cristo. Es por eso que en Él fueron creadas todas las cosas. Obviamente, al leer estos versículos, pareciera ser que el fin mayor del apóstol Pablo es que entendamos nosotros que no hay ningún ser creado, por muy poderoso que pudiera ser, que se escape de la autoridad superior de Cristo. Lo interesante de esta frase son sus continuas preposiciones. No dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él, sino en Él, que es doblemente importante. La frase en Él es aún más significativa, porque Cristo no solo es autor de la creación, sino también la sustenta y es heredero de ella. Él gobierna todo y hace que todo continúe funcionando. Él es el agente de la creación, pero también la meta máxima de la creación. No solo es aquel a quien todas las cosas deben su origen, sino también aquel que determina el fin de las cosas. Las leyes, los principios y los propósitos que gobiernan la creación brotan de Cristo y culminan en Cristo. Todo es por Él y para Él. En todos los aspectos que nuestra mente tan limitada, tan chica y a veces que nos falta conocer más, toda la creación apunta hacia nuestro Señor Jesucristo. Él es el punto de referencia. Pero sin duda, hermanos, el énfasis de esta primera frase recae en todas las cosas. Porque Cristo es el creador no solamente del mundo material, sino también de todo cuanto existe. Y para que no quepa la menor duda de que todas las cosas significan todas las cosas, Pablo emplea las frases tanto en el cielo como en la tierra. Cuando nosotros leamos Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nosotros tenemos que entender que Dios lo hizo en Cristo. Vayamos a donde vayamos o hasta donde llegue la ciencia, hasta donde podamos ver ciertas imágenes, y si mañana alguien sube un nuevo descubrimiento del universo, sin duda es posible por nuestro Señor Jesucristo, y Él hace que eso subsista. No existe ningún lugar, ningún espacio no creado por nuestro gran Señor. Estemos en el momento que estemos, nunca estaremos en un tiempo no creado por nuestro Señor. Cualquiera que sean los seres que habiten en los cielos o en los lugares más profundos, aún esas criaturas que no conocemos, todo fue creado por nuestro Señor. Nada, absolutamente nada existe por sí mismo. Todo existe por medio de nuestro gran Señor. Desde el océano más profundo hasta la montaña más alta, la minúscula de las partículas hasta la mayor, todo existe para la grandeza de nuestro gran Señor Jesucristo.
Pero ¿sabes qué, hermano? No solamente lo que no conocemos, no solamente lo que es de carácter científico y biológico, sino que tú y yo existimos para la grandeza de Cristo. Tú y yo existimos y el Señor nos preserva diariamente para ensalzar la grandeza de Cristo. Si todas las cosas fueron creadas en Él y para Él, eso nos incluye a nosotros. Así que nosotros existimos no para luchar por una meta muy personal, no para el cumplimiento de la profundidad de nuestros grandes anhelos, existimos para la grandeza de Cristo. Cristo creó todo y lo preserva todo. Él preserva nuestra salvación, Él hace que el Evangelio permanezca y avance, y como lo veremos más adelante, Cristo sigue afirmando que Él es la cabeza de la iglesia. Así que, hermano, yo quisiera culminar esta noche con esta primera parte de que Cristo es la imagen del Dios invisible, y eso hace, o eso tiene que poner en nuestra mente que Jesús es Señor de todo. Pero nosotros, hermanos, deberíamos de admirarnos de el Señor que tenemos, la grandeza del Señor que tenemos, y quizás no llegamos a conocer todas estas cosas, pero hay algo que sí podemos palpar, hay algo que sí podemos indagar, y es si Cristo verdaderamente es el Señor de nuestras vidas. Eso es algo que sí podemos nosotros palpar e investigar si realmente todos nuestros sentimientos están sometidos a Cristo, nuestras emociones a Él, nuestros anhelos a Él. Sería paradójico que admiremos a nuestro gran Señor que gobierna el universo, todos los planetas, todos los sistemas solares que existen, todo lo que desconocemos, pero que el Señor no gobierne nuestra vida. Eso sería paradójico. Así que, hermanos, oremos y demos gracias a Dios, porque la Escritura nos revela que nuestro Señor Jesucristo es Señor de todo, la representación exacta de nuestro gran Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos permites meditar en nuestro gran Señor soberano, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos ver en las Escrituras que nuestro refugio y nuestra esperanza no descansa en un gran hombre, en un gran maestro, en un gran filósofo, sino que descansa en el Señor de todo, en Dios mismo. Padre, perdónanos porque muchas veces nuestra mente y nuestra maldad nubla nuestro entendimiento y no nos permite maravillarnos de lo que tú nos comunicas en tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos sorprendemos y nos emocionamos más con cosas tan efímeras, tan pasajeras, que con darnos cuenta de tu revelación en la persona de Cristo. Ayúdanos, Señor, a amar más a Cristo, a admirar y a someternos a su autoridad cada una de las áreas de nuestra vida. Gracias porque podemos descansar en Él, porque tenemos una roca fuerte, firme e inmutable. Gracias, Señor, y nos encomendamos a ti en el nombre de nuestro gran Señor soberano, nuestro Señor Jesucristo. Amén.